Aquella noche, cuando el reloj marcaba casi las 10, Roberto apagó el televisor y se quedó sentado en su sillón de cuero marrón. La casa estaba en silencio. Tenía 68 años, cabello completamente gris y una sonrisa amplia que sus vecinos describían como el rasgo más reconocible de su cara. Era técnico de mantenimiento jubilado y pasaba sus días con una rutina que él mismo consideraba ejemplar: caminata matutina, almuerzo en casa, lectura por las tardes. Nunca había fumado, no bebía alcohol, su presión estaba controlada con un único medicamento desde hacía 6 años, el colesterol normal, la glucemia normal. Para cualquier persona que lo observara desde afuera, Roberto era la imagen de un hombre que había hecho las cosas bien. Lo que nadie veía era lo que estaba sucediendo dentro de sus arterias coronarias. Hacía exactamente 18 meses. El médico del puesto de salud le había recetado un antiinflamatorio para una molestia en la rodilla derecha, diclofenaco, 50 miligramos, 2 veces al día, por unas 3 semanas. La rodilla respondió bien. Pero cuando terminó el frasco y probó quedarse sin el medicamento, el dolor regresó. Entonces Roberto hizo lo que le pareció razonable, fue a la farmacia y compró otro frasco. Sin receta, sin preguntas, sin que nadie monitoreara cuánto tiempo llevaba tomándolo. Con el paso de los meses, el hábito se consolidó sin que él lo percibiera como algo que mereciera atención. No era un remedio para el corazón. Era apenas un comprimido para la rodilla, algo tan cotidiano como tomar una vitamina en el desayuno. Fue alrededor de las 10:40 cuando sintió algo que describió después, durante la internación, como una presión que empezó lentamente en el centro del pecho y fue creciendo hasta ocupar todo el espacio torácico. No era un dolor agudo. Era un peso. Como si alguien hubiera colocado algo muy pesado sobre su esternón y lo estuviera presionando con fuerza constante. Se sentó en la cama y esperó. Luego caminó hasta el baño, con la esperanza de que el movimiento aliviara la sensación. En el espejo vio su propio rostro y notó que estaba transpirando, aunque la noche no estaba caliente. Sus manos estaban levemente temblorosas. Llamó a su hijo. Su hijo le dijo que llamara al servicio de emergencias de inmediato. En menos de 20 minutos, una ambulancia estaba frente a su casa. Los exámenes de sangre mostraron elevación de las enzimas cardíacas. El electrocardiograma confirmó el diagnóstico: infarto agudo de miocardio con supradesnivel del segmento ST, la forma más grave del evento coronario. Al día siguiente, el cardiólogo que lo atendió revisó el historial completo y encontró lo que Roberto ni consideraba relevante mencionar: 18 meses de diclofenaco continuo. Le explicó con calma y sin dramatismo lo que había ocurrido. El antiinflamatorio que tomaba para la rodilla había estado interfiriendo con los mecanismos protectores de sus arterias coronarias durante 1 año y medio. Roberto lo escuchó en silencio y luego dijo: el médico nunca me explicó eso. El cardiólogo respondió: lo sé. Porque la consulta para la rodilla y la consulta para el corazón ocurren por separado, y usted quedó en el medio. Esa frase, quedó en el medio, se instaló en la mente de Roberto durante todos los días de internación. 12 días en total. Al salir, llevaba una bolsa con los nuevos medicamentos, una carpeta con instrucciones de seguimiento y una lista escrita a mano de los medicamentos que debía evitar de manera permanente. El diclofenaco encabezaba la lista, subrayado. Para entender por qué ciertos medicamentos se vuelven especialmente peligrosos después de los 60, es necesario entender lo que le ocurre al sistema cardiovascular con el paso del tiempo. Piensa en las arterias coronarias como mangueras de goma de alta calidad. A los 30 años, son elásticas, lisas por dentro, capaces de expandirse y contraerse con facilidad. A los 60, tras décadas de presión, glucosa, inflamación y oxidación, la pared arterial se vuelve más rígida y puede acumular placas formadas por colesterol oxidado, células inflamatorias y tejido fibroso. Esas placas pueden existir durante años de manera completamente silenciosa, sin producir síntomas, sin alterar los exámenes de sangre y sin aparecer en un electrocardiograma de reposo. Lo que cambia después de los 60 no es solo la cantidad de placa acumulada. Cambia la estabilidad de esas placas y la capacidad del sistema vascular para tolerar perturbaciones. Las placas más antiguas pueden volverse inestables, con cápsulas más delgadas y frágiles. Cuando una de esas cápsulas se rompe, su contenido entra en contacto con la sangre y desencadena una cascada de coagulación que puede ocluir la arteria en minutos. Ese es el mecanismo del infarto agudo en su forma más frecuente y más grave. En ese contexto, cualquier sustancia que produzca 3 efectos específicos se convierte en un gatillo potencial: retención de sodio y agua, que eleva la presión arterial; vasoconstricción, que reduce el calibre de los vasos ya comprometidos; y procoagulación, que aumenta la tendencia de las plaquetas a formar coágulos sobre las placas existentes. Los 6 medicamentos de esta lista producen uno o más de esos efectos de manera documentada, con riesgo proporcional a la dosis, a la duración del uso y a la edad del paciente. 6. Descongestionantes nasales con pseudoefedrina.
La mayoría de las personas no considera que un descongestionante sea un medicamento en sentido pleno. Se compra sin receta, se toma para el resfriado y raramente se menciona al médico. Sin embargo, la pseudoefedrina actúa como un agonista adrenérgico, imita los efectos de la adrenalina y comprime los vasos sanguíneos en todo el organismo, incluyendo las arterias coronarias. En adultos mayores de 60 años, eleva la presión sistólica en un promedio de 20 a 25 milímetros de mercurio, efecto que dura de 4 a 6 horas por dosis. En una arteria con placa inestable, ese aumento abrupto de presión puede ser el factor desencadenante que rompe la cápsula y activa la coagulación. ¿Qué hacer? Busca descongestionantes con solo solución salina. Si necesitas uno medicamentoso, informa al médico que tienes más de 60 años y pide evaluación del riesgo antes de usarlo. Nunca lo uses por más de 3 días consecutivos. 5. Antiinflamatorios tópicos con absorción sistémica. Los geles y cremas con diclofenaco o ketoprofeno aplicados en la piel tienen absorción sistémica documentada. Una parte de la sustancia activa atraviesa la piel, entra al torrente sanguíneo y alcanza concentraciones que, aunque menores que las de los comprimidos, son suficientes para producir los mismos efectos cardiovasculares, especialmente cuando el gel se aplica en más de una zona del cuerpo al mismo tiempo. Aplicar gel en la rodilla, el hombro y la zona lumbar todos los días equivale, en términos de concentración plasmática acumulada, a tomar múltiples dosis orales diarias durante meses, con la diferencia de que nadie está monitoreando ese uso. ¿Qué hacer? Usa antiinflamatorio tópico en una sola área por periodos cortos. Máximo 10 días continuos. Informa al médico todos los productos que usas en la piel con regularidad. 4. Nimesulida, el antiinflamatorio más popular y más subestimado. La nimesulida es percibida popularmente como un analgésico potente y accesible. El problema es que es un inhibidor preferencial de la ciclooxigenasa 2, la enzima responsable de producir prostaciclina en las células del endotelio vascular. La prostaciclina es el principal factor protector de las arterias coronarias contra la formación de coágulos. Cuando la nimesulida bloquea su producción de manera sostenida, las plaquetas se vuelven más reactivas y agresivas. En arterias con placas inestables, situación extremadamente común en adultos mayores de 60 años sin diagnóstico cardiovascular previo, ese ambiente procoagulante construye silenciosamente las condiciones para un evento que, cuando ocurre, será clasificado como súbito e inexplicable. La nimesulida fue prohibida en varios países europeos exactamente por ese perfil de riesgo. ¿Qué hacer? Para dolor agudo leve a moderado después de los 60, el paracetamol es la alternativa más segura desde el punto de vista cardiovascular, hasta 3 gramos por día con intervalo de 6 horas. Para dolor crónico, conversa con el médico sobre la causa subyacente. Si te gusta este tipo de contenido y quieres seguir aprendiendo cómo proteger tu salud cardiovascular con información real y detallada, suscríbete ahora y activa las notificaciones para no perderte ningún video. 3. Medicamentos para la disfunción eréctil sin evaluación cardiovascular previa. Los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 actúan como vasodilatadores potentes, relajan la musculatura lisa de las arterias, reducen la presión arterial y aumentan el flujo sanguíneo. En adultos con función cardiovascular preservada, ese efecto ocurre dentro de márgenes tolerables. En adultos mayores de 60 años con enfermedad coronaria silenciosa, ese mismo mecanismo puede precipitar angina inestable o infarto. La vasodilatación intensa reduce la presión de perfusión coronaria presosamente cuando el músculo cardíaco está siendo más exigido. El riesgo se multiplica dramáticamente si se combinan con nitratos, medicamentos usados para la angina. La caída de presión resultante puede ser fatal en minutos. Esa combinación está absolutamente contraindicada, pero ocurre con frecuencia porque el paciente no informa al médico que usa ambos. ¿Qué hacer? Si tienes más de 60 años y usas estos medicamentos, pide una evaluación cardiológica completa con prueba de esfuerzo antes de continuar. Informa siempre al médico todos los medicamentos que tomas, incluyendo los que no consideras de enfermedad seria. 2. Antidepresivos tricíclicos, el remedio para la depresión que arritmia el corazón. Los antidepresivos tricíclicos, como la amitriptilina, la nortriptilina y la imipramina, bloquean los canales de sodio del tejido de conducción eléctrica del corazón, los mismos canales que controlan el ritmo cardíaco. En un corazón joven con amplia reserva funcional, ese efecto es tolerado. En un corazón mayor de 60 años, con fibrosis del sistema de conducción y menor reserva eléctrica, ese bloqueo genera prolongamiento del intervalo QT y predispone a arritmias graves, incluyendo la torsades de Pointz, que puede degenerar en fibrilación ventricular y muerte súbita. Lo que hace que ese riesgo sea especialmente difícil de detectar es que el prolongamiento eléctrico no produce ningún síntoma perceptible. La persona continúa tomando el medicamento, el corazón acumula silenciosamente la perturbación, y nadie solicita el electrocardiograma de seguimiento porque la consulta del medicamento y la consulta del corazón ocurren por separado. ¿Qué hacer?
Si tienes más de 60 años y usas amitriptilina, nortriptilina o imipramina hace más de 3 meses, pide al médico una revisión de la indicación. Los antidepresivos más modernos del grupo ISRS, como fluoxetina, sertralina y citalopram, tienen un perfil cardiovascular significativamente más seguro. Nunca interrumpas un antidepresivo sin orientación médica. 1. Diclofenaco en comprimidos de uso continuo, el más común, el más peligroso y el más ignorado. Este es el número 1. Es la historia de Roberto y la historia de miles de adultos mayores de 60 años que toman diclofenaco todos los días para la artrosis, el dolor lumbar o el dolor articular crónico, sin saber lo que está ocurriendo dentro de sus arterias coronarias. El diclofenaco es un inhibidor no selectivo de las ciclooxigenasas 1 y 2, pero con preferencia marcada por la ciclooxigenasa 2. Eso le confiere un perfil protrombótico más pronunciado que el de otros antiinflamatorios, bloquea la producción de prostaciclina, el escudo protector de las arterias, sin inhibir de manera proporcional el tromboxano, que activa la agregación plaquetaria. El resultado es un ambiente vascular desequilibrado, plaquetas más agresivas, arterias menos protegidas, sangre con mayor tendencia a coagular sobre las placas ya existentes. Un análisis con más de 6 millones de pacientes demostró que el diclofenaco aumenta el riesgo de infarto en un 50%, el riesgo de accidente cerebrovascular en un 30% y el riesgo de muerte cardiovascular en un 31% en adultos mayores de 60 años con uso regular por más de 28 días. Y existe un detalle que contradice una creencia muy extendida: reducir la dosis no elimina el riesgo. Incluso con 75 miligramos por día, la mitad de la dosis estándar, el riesgo cardiovascular se mantiene significativamente elevado después de 28 días de uso continuo. La dosis reducida lo atenúa, pero no lo elimina. Y 75 miligramos es exactamente la dosis que más médicos prescriben cuando quieren ser conservadores. ¿Qué hacer? Si usas diclofenaco con regularidad para dolor crónico después de los 60, conversa con el médico sobre alternativas. El paracetamol en dosis adecuadas. La fisioterapia activa y los ejercicios específicos para la condición articular son alternativas con perfil cardiovascular incomparablemente más seguro. Si el médico considera necesario mantener el antiinflamatorio, pide evaluación cardiovascular completa con electrocardiograma y prueba de esfuerzo. 6 pasos concretos para reducir el riesgo farmacológico cardiovascular. Paso 1. Haz el inventario completo de tu caja de medicamentos. Lista absolutamente todo: comprimidos con receta, medicamentos sin receta, geles, cremas, vitaminas y suplementos. Todo lo que entra en el cuerpo de manera regular cuenta como parte del perfil farmacológico. Paso 2. Identifica lo que tomas sin prescripción médica activa. Esos son los medicamentos con mayor riesgo invisible, porque ningún profesional está monitoreando su impacto sobre tu sistema cardiovascular. Paso 3. Lleva la lista completa a la próxima consulta y pide revisión. La frase exacta es: quiero revisar todo lo que estoy tomando desde el punto de vista del corazón, tengo más de 60 años y quiero saber si alguno de estos medicamentos tiene riesgo cardiovascular para mi edad. Esa frase abre la conversación correcta. Paso 4. Para el dolor crónico, pide alternativas antes de continuar el antiinflamatorio. Si usas antiinflamatorio hace más de 30 días, pregunta al médico: ¿existe alguna alternativa con menor riesgo cardiovascular para mi caso? El médico puede conocer la alternativa pero no ofrecerla espontáneamente si el medicamento actual parece estar funcionando. Paso 5. Pide un electrocardiograma anual a partir de los 60 años. El electrocardiograma detecta el prolongamiento del intervalo QT causado por los tricíclicos, signos de sobrecarga ventricular y alteraciones de conducción que predisponen a arritmias. Ninguno de esos hallazgos produce síntomas en sus etapas iniciales. Después de los 60, ese examen anual es el mínimo razonable. Paso 6. Nunca interrumpas un medicamento prescrito sin consultar primero al médico. El objetivo de toda esta información no es generar miedo ni llevar al paciente a abandonar sus medicamentos por cuenta propia. Es equiparlo con el conocimiento suficiente para tener la conversación correcta con el profesional correcto. Interrumpir antihipertensivos, antidepresivos o anticoagulantes sin orientación médica genera riesgos que superan ampliamente los riesgos de los propios medicamentos. Roberto, 2 años después del infarto, caminaba 40 minutos por día, sin dolor en la rodilla, sin antiinflamatorio. La inflamación articular fue tratada con un abordaje físico y nutricional que ningún medicamento había conseguido resolver en los 18 meses anteriores, porque nadie había buscado la causa. Cuando el abordaje físico y la evaluación reumatológica abordaron esa causa, la rodilla mejoró de manera duradera. El dolor no regresó porque el origen del dolor fue resuelto. Él contaba su historia a los amigos del parque que tenían su misma edad y tomaban sus propios medicamentos sin saber exactamente qué estaban tomando. Sin drama. Sin alarma. Con la precisión de quien tiene la información y sabe que esa información puede hacer la diferencia para alguien que todavía no la tiene. El cuerpo no traiciona.
El cuerpo responde a lo que recibe. Después de los 60, esa respuesta ocurre en un sistema con menos margen de tolerancia y con una acumulación de condiciones silenciosas que los exámenes de rutina no siempre detectan. Conocer ese sistema y saber qué sustancias alteran su equilibrio es la diferencia entre descubrir el riesgo antes del evento y descubrirlo después. Roberto lo descubrió después. Pero su historia puede llegar a tiempo para alguien que todavía está antes. Abre tu caja de medicamentos hoy. Haz la lista. Llévala a la próxima consulta. Y manda esta historia por mensaje a alguien que tenga más de 60 años y que tome medicamentos para el dolor, para la gripe o para el estado de ánimo. Alguien que merece tener esta información antes de necesitarla. Publicamos un video todos los días. Si esta historia te fue útil, dale me gusta al video y déjanos en los comentarios de dónde eres y a qué hora nos escuchas.